La lluvia caía persistentemente, golpeando los cristales de la ventana de Sofía con un ritmo monótono. Sentada en su pequeño departamento, rodeada de facturas sin pagar y una pila de platos por lavar, se preguntaba cómo había llegado a este punto. El trabajo que alguna vez amó se había convertido en una carga insoportable, y su vida personal parecía un rompecabezas con piezas faltantes. En esos momentos, la felicidad le parecía tan lejana como un sueño olvidado. Una noche, mientras navegaba distraídamente por su teléfono, encontró un anuncio de un taller gratuito titulado «Descubre el secreto de la felicidad». Algo en esas palabras encendió una chispa de curiosidad en su interior. ¿Qué podía perder? Sofía decidió asistir, más por inercia que por entusiasmo. El taller se llevó a cabo en una sala comunitaria sencilla, decorada con colores cálidos y lámparas suaves. Al entrar, Sofía notó a personas de todas las edades y contextos, cada una con su propia historia y su propio anhelo. En el centro de la sala estaba Daniel, el facilitador del taller, un hombre de mediana edad con una energía calmada y ojos llenos de sabiduría. Su voz era serena pero firme, y comenzó el encuentro con una pregunta sencilla: ¿qué es la felicidad para ustedes? Hubo un murmullo en la sala, seguido de respuestas diversas: dinero, éxito, una familia unida, amor verdadero. Daniel escuchó atentamente, asintiendo con comprensión antes de ofrecer su reflexión. La mayoría de nosotros hemos sido condicionados a creer que la felicidad depende de circunstancias externas. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que la felicidad no tiene tanto que ver con lo que ocurre en nuestras vidas, sino con cómo elegimos interpretar esas experiencias? La sala quedó en silencio. Sofía sintió un leve escepticismo mezclado con interés. ¿Interpretar experiencias? Parecía algo demasiado abstracto para ser real. Daniel continuó. Imaginemos que la felicidad es como una lámpara dentro de ustedes. Esa lámpara no depende de si está lloviendo o si el sol brilla, de si tienen éxito o enfrentan un desafío. La lámpara siempre está ahí, esperando ser encendida. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos encenderla? A lo largo de la sesión, Daniel compartió historias y ejemplos. Habló de personas que habían encontrado felicidad en medio de la adversidad, de cómo la gratitud y el optimismo no eran solo palabras bonitas, sino herramientas reales para transformar vidas. También presentó un ejercicio práctico. Durante una semana, los participantes debían escribir 3 cosas por las que se sintieran agradecidos cada día, sin importar cuán pequeñas fueran. Sofía salió del taller con una mezcla de emociones. Parte de ella quería rechazar todo como simple positivismo. Sin embargo, otra parte, una parte más profunda, quería creer que algo tan sencillo como cambiar su perspectiva podría hacer una diferencia. Esa noche, antes de dormir, Sofía abrió un viejo cuaderno que había olvidado en un cajón. Con una letra torpe, escribió: «Estoy agradecida por el café caliente de esta mañana, por la llamada inesperada de mi amiga Clara y por el libro que encontré en la biblioteca». Cerró el cuaderno, sintiéndose un poco tonta, pero también curiosamente ligera. Los días pasaron, y Sofía continuó el ejercicio. Al principio, encontrar motivos para estar agradecida era difícil, pero con el tiempo, su lista diaria comenzó a crecer. Descubrió que la felicidad no era un gran evento que transformaba su vida de la noche a la mañana. Era más como una serie de pequeños momentos, como las primeras flores de primavera después de un invierno largo. Una semana después, volvió al taller. Esta vez, entró con más confianza y una leve sonrisa en el rostro. Daniel notó el cambio y le preguntó: «¿Cómo ha sido tu experiencia?». Sofía pensó por un momento antes de responder. «No puedo decir que mi vida haya cambiado radicalmente, pero me siento diferente. Más ligera, más consciente de las cosas buenas que siempre han estado ahí, pero que nunca había notado». Daniel sonrió. «Eso es el comienzo. La felicidad no es un destino, sino una forma de viajar. Y tú has dado el primer paso». En ese momento, Sofía sintió que algo dentro de ella se encendía. No era una solución mágica, pero sí una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo. Ahora sabía que tenía el poder de abrirla. Sofía se encontraba caminando hacia casa después de su segunda sesión en el taller. El aire era fresco, y las luces de las farolas proyectaban sombras suaves en el suelo húmedo.
Las palabras de Daniel resonaban en su mente: nuestra felicidad es como un jardín. Los pensamientos, emociones y acciones son las semillas que decidimos plantar. Cada día tenemos el poder de elegir cuáles cultivamos. El concepto de un jardín interno era nuevo para ella, pero también algo reconfortante. En su mente, podía imaginar un espacio lleno de flores vibrantes y fragantes, un lugar que reflejara paz, equilibrio y alegría. Sin embargo, sabía que su propio jardín interno, si existía, debía estar lleno de maleza, descuidado y olvidado. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama con el cuaderno en las manos, decidió dar el primer paso para cambiar eso. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, Sofía hizo algo diferente. Se detuvo frente al espejo del baño, se miró directamente a los ojos, aunque le costó, murmuró: hoy planto semillas de alegría y gratitud. No se sintió del todo sincera al decirlo, pero recordó las palabras de Daniel: aunque al principio no lo creas, tus palabras y pensamientos tienen el poder de transformar tu realidad. El día transcurrió como siempre, un flujo constante de correos electrónicos, reuniones interminables y la sensación de que el tiempo nunca era suficiente. Sin embargo, algo pequeño había cambiado. En un momento de tensión con un colega, en lugar de reaccionar con impaciencia como solía hacer, Sofía respiró profundamente y recordó su intención matutina. Hoy planto semillas de alegría, se dijo en silencio. Con ese pensamiento, respondió con calma, lo que desactivó el conflicto antes de que pudiera escalar. Esa noche, mientras anotaba sus 3 motivos de gratitud, se sorprendió al darse cuenta de que había más de 3. Agradeció la conversación tranquila con su colega, la sonrisa del barista al entregarle su café y el hecho de que había encontrado un asiento en el metro durante la hora pico. Se dio cuenta de algo importante: las semillas que eliges plantar no siempre son grandes o espectaculares. A menudo son pequeños gestos, decisiones y pensamientos que parecen insignificantes en el momento, pero que juntas transforman el paisaje de tu vida. A medida que pasaron los días, Sofía comenzó a observar cómo esas semillas daban frutos. Notó que las personas a su alrededor parecían más amables, como si respondieran a su cambio de actitud. Incluso las situaciones complicadas parecían menos abrumadoras. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en los que las malas hierbas del desánimo y la duda volvían a crecer. En esos momentos, sentía que todo su progreso se desmoronaba. En una de esas noches particularmente difíciles, decidió hablar con Daniel. Durante la sesión siguiente, al final del taller, esperó a que los demás se fueran antes de acercarse. Siento que, por mucho que intente cuidar mi jardín, siempre hay maleza creciendo. Es como si nunca pudiera estar completamente libre de pensamientos negativos, confesó. Daniel la escuchó con atención antes de responder. La maleza siempre aparecerá, Sofía. Es parte de la naturaleza del jardín. No puedes evitar que crezca, pero sí puedes elegir cómo responder. Cuando notes que una maleza aparece, no te desesperes. En lugar de eso, mírala como una oportunidad para aprender algo sobre ti misma. ¿Qué emociones o pensamientos están alimentando esa maleza? Una vez que lo identifiques, puedes arrancarla con compasión y volver a plantar lo que deseas. Sofía se llevó esa reflexión consigo. Empezó a practicar la autoobservación, preguntándose cada vez que un pensamiento negativo surgía: ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de criticarse por tener emociones negativas, las aceptaba como parte de su humanidad. Poco a poco, su jardín interno comenzó a florecer con más fuerza. No era perfecto, pero estaba vivo y en constante transformación. Un día, mientras caminaba por un parque cercano, notó algo que nunca antes había visto. A pesar de que el césped no estaba completamente verde y algunas flores estaban marchitas, el lugar seguía siendo hermoso. Las pequeñas imperfecciones no quitaban la belleza del todo. Fue entonces cuando comprendió algo fundamental: su jardín interno no tenía que ser perfecto para ser valioso. Lo importante era seguir cuidándolo, seguir plantando y seguir arrancando las malas hierbas con paciencia y amor. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, agregó una nueva frase: hoy acepto mi jardín como es, y lo cuido con dedicación. Por primera vez, sintió que esas palabras no eran solo un deseo, sino una verdad.
El concepto de su jardín interno había cambiado su perspectiva. Ahora entendía que la felicidad no era algo que simplemente sucedía. Era algo que se cultivaba, día a día, pensamiento a pensamiento, acción a acción. Cada semilla que plantaba, cada maleza que eliminaba y cada flor que florecía era un recordatorio de que su felicidad estaba, y siempre había estado, en sus propias manos. La mañana amaneció fría, pero algo en el aire parecía distinto. Sofía se levantó con una sensación de ligera anticipación, como si el día tuviera algo especial reservado para ella. Recordó las palabras de Daniel en la última sesión: tus pensamientos son como un faro que emite señales constantes al universo. Aquello en lo que te enfocas es lo que atraes hacia ti. Mientras tomaba su primer sorbo de café, su mente volvió a un ejercicio que habían practicado en el taller. Daniel los había invitado a cerrar los ojos e imaginar un día perfecto. No uno extraordinario o lleno de lujos, sino un día donde todo fluía con facilidad y alegría. Sofía había visualizado despertarse descansada, realizar su trabajo con eficiencia y pasar la tarde disfrutando de un paseo tranquilo por el parque. Había sentido la calidez de esa visión como si realmente estuviera ocurriendo. Ahora, mientras empezaba su día, decidió que intentaría mantener esa sensación positiva tanto como pudiera. En el camino al trabajo, el tráfico estaba más lento de lo habitual. En lugar de quejarse como solía hacer, Sofía tomó un respiro profundo y pensó: esto me da tiempo para escuchar un capítulo más de mi audiolibro favorito. Fue una decisión sencilla, pero poderosa. Al elegir enfocar su energía en algo positivo, notó que su irritación habitual no tenía el mismo peso. Llegó a la oficina con una actitud más ligera y abierta. A medida que avanzaba la jornada, los pequeños contratiempos inevitables parecían menos abrumadores. Cuando su computadora se reinició inesperadamente y perdió un documento importante, Sofía respiró profundamente antes de reaccionar. En lugar de frustrarse, decidió verlo como una oportunidad para reorganizar sus ideas y mejorar su presentación. Aunque le llevó tiempo, terminó entregando un trabajo mejor del que había planeado originalmente. Fue entonces cuando entendió lo que Daniel quería decir con que el pensamiento positivo no era ignorar los problemas, sino cambiar la forma de enfrentarlos. Al final del día, Sofía sintió que algo había cambiado en su forma de ver las cosas. No se trataba de que el mundo fuera repentinamente perfecto, sino de que ella misma estaba eligiendo enfocarse en lo que podía controlar y encontrar soluciones en lugar de hundirse en los problemas. Empezó a preguntarse: si puedo cambiar tanto con pequeños ajustes, ¿qué más podría lograr si mantengo esta mentalidad? Durante la siguiente sesión del taller, Sofía compartió su experiencia. Daniel asintió con una sonrisa. Eso es exactamente el poder del pensamiento positivo, dijo. No se trata de negar lo que está mal o de forzar una felicidad falsa. Es reconocer los desafíos, pero elegir enfocarse en lo que se puede hacer y en lo que ya es bueno. Es un cambio sutil, pero transformador. Daniel les pidió que hicieran un ejercicio práctico durante la semana. Cada vez que enfrentaran una situación difícil, debían detenerse, identificar el pensamiento negativo que surgía y reemplazarlo con una afirmación positiva. Por ejemplo, explicó, si se encuentran diciendo, esto es imposible, cámbienlo por, esto es un reto, pero encontraré una solución. No es magia, pero el simple acto de replantear sus pensamientos crea un cambio en su energía y en su capacidad de respuesta. Sofía aceptó el desafío con cierto escepticismo, pero también con curiosidad. En los días siguientes, se dio cuenta de cuántos pensamientos negativos pasaban por su mente sin que siquiera los notara. En el trabajo, en casa, incluso al cruzar la calle. Sin embargo, con la práctica, empezó a identificar esos momentos y a reemplazarlos. Al principio se sentía un poco artificial, pero con el tiempo, las afirmaciones positivas comenzaron a sentirse más naturales. Un día, mientras esperaba en una larga fila del supermercado, se dio cuenta de que normalmente habría estado quejándose internamente por la pérdida de tiempo. En cambio, decidió enfocarse en lo que podía agradecer: el hecho de tener dinero para comprar comida, el agradable aroma del pan recién horneado y la sonrisa de un niño pequeño que jugaba cerca de ella. Fue un cambio tan sencillo, pero le hizo notar cómo su estado de ánimo había mejorado considerablemente.
La verdadera prueba llegó cuando recibió una llamada inesperada de su jefe para informarle que un proyecto importante debía ser entregado antes de lo previsto. Sintió la ansiedad crecer en su pecho, pero recordó el ejercicio. En lugar de pensar, esto es demasiado, no voy a poder, se dijo a sí misma, esto será un reto, pero puedo organizarme y hacerlo bien. Se dio cuenta de que, aunque todavía sentía presión, su mente estaba más enfocada en buscar soluciones en lugar de hundirse en el pánico. Al final de la semana, durante su tiempo de reflexión en el cuaderno, Sofía escribió, no puedo controlar todo lo que sucede, pero sí puedo elegir cómo responder. Y esa elección hace toda la diferencia. El pensamiento positivo, comprendió, no era solo un concepto abstracto. Era una herramienta práctica, una forma de moldear su experiencia y enfrentar la vida con mayor resiliencia. Cada vez que elegía un pensamiento positivo, era como plantar una semilla en su jardín interno, regándola con intención y cuidado. No todas las semillas florecerían de inmediato, pero sabía que estaba construyendo algo más grande, algo que transformaría no solo su presente, sino también su futuro. Esa noche, mientras cerraba el cuaderno, sonrió para sí misma. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su propia historia. Y eso, pensó, era una razón más para seguir adelante. Era un sábado tranquilo cuando Sofía decidió salir temprano a caminar por el parque. El sol brillaba tímidamente entre las nubes, y el aire fresco llenaba sus pulmones con cada paso. Mientras contemplaba los árboles que se mecían suavemente con el viento, recordó algo que Daniel había dicho en la última sesión: la gratitud es la llave que desbloquea la energía de la felicidad. No importa cuán pequeñas sean las cosas que agradezcas, lo que importa es que lo hagas desde el corazón. La idea le parecía sencilla, pero Sofía aún tenía dudas. Había comenzado a practicar el hábito de escribir 3 cosas por las que estaba agradecida cada noche, pero sentía que a veces lo hacía por obligación, sin una conexión emocional real. Ese día, mientras caminaba, decidió intentar algo diferente. En lugar de limitarse a escribir una lista, quiso experimentar la gratitud de manera más profunda. Se detuvo junto a un pequeño estanque donde los patos nadaban en círculos. Cerró los ojos e inhaló profundamente, dejando que el sonido del agua y los cantos de los pájaros llenaran su mente. Estoy agradecida por este momento, pensó, permitiendo que la sensación de calma se asentara en su pecho. Abrió los ojos, por primera vez, sintió que la gratitud no era solo una palabra, sino una energía que podía transformar su estado de ánimo. De regreso a casa, Sofía decidió llevar esa experiencia más allá. Preparó su desayuno con más cuidado de lo habitual, apreciando cada paso del proceso, el aroma del café recién hecho, el sonido de los huevos chisporroteando en la sartén, el calor del pan tostado entre sus manos. Cuando finalmente se sentó a comer, se dio cuenta de que estaba disfrutando más de lo habitual. La gratitud, pensó, tenía la capacidad de convertir lo ordinario en algo extraordinario. Durante la semana siguiente, se propuso incorporar la gratitud en cada aspecto de su vida. Comenzó a agradecer mentalmente por cosas que antes daba por sentado: el agua caliente en la ducha, el saludo amable de la recepcionista en su oficina, incluso la sombra de un árbol que la protegía del sol al caminar por la calle. Estos momentos, aunque pequeños, comenzaron a acumularse, llenando su día de una energía ligera y positiva. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que los desafíos parecían apilarse unos sobre otros, como cuando recibió una llamada inesperada de su banco sobre un error en su cuenta que requería largas horas de gestiones. En esos momentos, la gratitud se sentía como un esfuerzo forzado, algo casi imposible de practicar. Pero recordó una frase que Daniel había compartido: la verdadera gratitud no se trata de ignorar lo difícil, sino de encontrar algo bueno incluso en medio de la tormenta. Esa noche, después de lidiar con los problemas del banco, Sofía se sentó en su cama, exhalando profundamente mientras miraba su cuaderno. Hoy estoy agradecida porque, a pesar de todo, encontré a un agente amable que me ayudó a resolver el problema, escribió. Aunque fue un pensamiento simple, sintió un alivio al reconocer que incluso en un día complicado había algo positivo que destacar. Durante la siguiente sesión del taller, Daniel introdujo un ejercicio grupal. Cada participante debía compartir algo por lo que estuviera agradecido esa semana.
Algunos hablaron de momentos grandes, como el nacimiento de un sobrino o una promoción en el trabajo, mientras que otros mencionaron cosas pequeñas pero significativas, como una tarde soleada o una conversación con un amigo. Cuando llegó el turno de Sofía, tomó un respiro y dijo: «Estoy agradecida por haber aprendido a encontrar pequeñas luces incluso en los días oscuros». Su confesión resonó en el grupo, y Daniel asintió con una sonrisa. La gratitud, explicó Daniel, es una de las emociones más poderosas porque nos conecta con el presente y nos permite ver el valor en lo que ya tenemos. Cuando practicamos la gratitud, enviamos una señal al universo de que estamos abiertos a recibir más. Es como un imán que atrae más bendiciones. Sofía reflexionó sobre esas palabras mientras caminaba a casa esa noche. Se dio cuenta de que la gratitud no era solo un hábito, sino un cambio de perspectiva. No se trataba de ignorar los problemas, sino de equilibrarlos con las cosas buenas. Era como encender una luz en una habitación oscura, permitiendo que lo positivo iluminara incluso los rincones más sombríos. Con el tiempo, la práctica de la gratitud comenzó a manifestarse en cambios más profundos. Las personas a su alrededor notaron su nueva actitud. Sus colegas comentaron que parecía más tranquila y accesible, y una amiga cercana le dijo que su energía era más ligera, como si llevara menos peso sobre sus hombros. Sofía no podía evitar sonreír al escuchar estos comentarios. Aunque todavía tenía días difíciles, sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Una noche, mientras revisaba su cuaderno, decidió anotar no solo porque estaba agradecida, sino también cómo esos momentos de gratitud habían transformado su vida. Escribió: «La gratitud no cambia las circunstancias, pero cambia cómo las veo. Me ha enseñado que la felicidad no es algo que venga de afuera, sino algo que construyo desde adentro». Esa noche durmió profundamente, sabiendo que la práctica de la gratitud no solo estaba enriqueciendo su presente, sino que también estaba sembrando las semillas de un futuro más brillante. Sofía estaba en el parque, sentada bajo la sombra de un viejo roble, con los ojos cerrados. El viento movía suavemente las hojas, creando un susurro tranquilizador que parecía envolverla en un abrazo invisible. Había empezado a notar algo que Daniel mencionaba en cada sesión del taller: todo en el universo está interconectado. La idea la intrigaba, pero aún le costaba comprender cómo esa conexión podía influir en su vida cotidiana. Daniel había explicado que la conexión con el universo no era algo místico o inaccesible. Se trataba de reconocer que todos somos parte de algo más grande, un vasto entramado de energía que une todo lo que existe. Tu conexión con el universo no es algo que debas buscar, dijo en una sesión reciente. Es algo que ya está ahí. Lo único que necesitas es sintonizarte con ello. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, Sofía decidió intentar algo nuevo. Inspirada por las enseñanzas de Daniel, se propuso observar el mundo que la rodeaba con una mayor conciencia. Abrió los ojos y se concentró en los detalles: el contraste de los colores en las flores, el ritmo de las pisadas de los corredores que pasaban cerca, el canto de los pájaros que parecía un concierto orquestado para ese momento. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente presente. En ese instante, no había preocupaciones por el pasado ni ansiedades por el futuro. Solo estaba el aquí y el ahora. Y en ese aquí y ahora, Sofía sintió algo que no podía describir con palabras, una especie de paz profunda que venía de saber que, aunque pequeña, era parte de un universo vasto y armonioso. Durante la siguiente sesión del taller, Daniel introdujo un concepto que llamó prácticas de conexión universal. Explicó que la conexión con el universo no era un evento único, sino un hábito que se podía cultivar a través de acciones simples y conscientes. Invitó a los participantes a integrar estas prácticas en su vida diaria. Empiecen con algo sencillo, dijo Daniel. Cada mañana, antes de comenzar el día, tómense un momento para conectarse con algo más grande que ustedes. Puede ser a través de la naturaleza, la meditación o incluso un momento de silencio mientras observan el cielo. Sofía decidió comenzar con una caminata matutina. Todos los días, antes de ir al trabajo, caminaba por un pequeño parque cerca de su casa. Durante esos paseos, evitaba mirar su teléfono y en su lugar se concentraba en sentir cada paso,
en el aire fresco que llenaba sus pulmones, en la vida que bullía a su alrededor. Pronto, esas caminatas se convirtieron en uno de los momentos más esperados de su día. Sentía que la energía de la naturaleza le recargaba las fuerzas y le ayudaba a empezar la jornada con una mente clara y un corazón abierto. A medida que avanzaba en estas prácticas, comenzó a notar cambios sutiles en su vida. Las cosas que antes le parecían desconectadas ahora parecían formar parte de un patrón más grande. Las coincidencias se volvieron más frecuentes. Una amiga que no veía hace años la llamó justo cuando estaba pensando en ella. Un problema en el trabajo se resolvió de manera inesperada gracias a la ayuda de un colega con quien había fortalecido su relación. Sofía empezó a preguntarse si realmente eran coincidencias o si el universo le estaba respondiendo de alguna manera. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, decidió reflexionar sobre este tema. Escribió: si el universo está realmente conectado conmigo, ¿qué le estoy comunicando con mis pensamientos y acciones? ¿Estoy enviando señales de confianza, gratitud y amor, o estoy emitiendo dudas y temores? Esa pregunta la llevó a observar más de cerca sus emociones y patrones de pensamiento. Descubrió que, aunque había progresado mucho, todavía había momentos en los que el miedo y la inseguridad dominaban sus decisiones. Decidió que, en lugar de ignorar esas emociones, trabajaría en aceptarlas y transformarlas. Comenzó a practicar afirmaciones diarias, como «estoy en armonía con el universo» y «confío en que el universo me guía hacia lo mejor para mí». Durante las semanas siguientes, su relación con el universo se volvió más profunda. Había noches en las que se acostaba mirando las estrellas, permitiéndose sentir asombro por la inmensidad del cosmos. Había días en los que simplemente cerraba los ojos y escuchaba los sonidos a su alrededor, recordando que cada pequeño detalle, desde el zumbido de una abeja hasta el murmullo del viento, era parte de ese todo al que ella también pertenecía. Un día, mientras caminaba por la ciudad, vio a un hombre mayor luchando por cargar una pesada bolsa de compras. Sin pensarlo dos veces, se ofreció a ayudarlo. Mientras caminaban juntos hacia su destino, el hombre le agradeció con una sonrisa que parecía iluminar todo su rostro. Sofía sintió una calidez indescriptible, como si ese simple acto de bondad la hubiera conectado aún más con el universo. Se dio cuenta de que no solo recibía energía del universo, sino que también podía contribuir a su flujo a través de sus propias acciones. Esa noche, en su cuaderno, escribió: «La conexión con el universo no es algo que pueda forzarse. Es algo que fluye cuando estoy presente, cuando actúo con amor y cuando permito que la energía del momento me guíe». Sofía entendió que conectar con el universo no era una meta, sino un estado continuo de apertura y receptividad. En cada paso que daba, en cada respiro consciente, en cada momento de gratitud, fortalecía esa conexión. Y con cada día que pasaba, sentía que el universo no solo estaba a su alrededor, sino también dentro de ella. La idea de la visualización llegó a Sofía durante una de las sesiones más impactantes del taller. Daniel había planteado una pregunta que quedó rondando en su mente mucho después de que la sesión terminara: ¿cómo sería tu vida ideal si supieras con certeza que nada puede fallar? Esa pregunta, aparentemente sencilla, despertó en ella una curiosidad latente, como si hubiera tocado una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. Esa noche, al llegar a casa, encendió una vela en su mesa de trabajo, buscando crear un ambiente tranquilo. Frente a ella, colocó una hoja en blanco y un puñado de revistas que había recogido días antes, siguiendo las instrucciones de Daniel. El ejercicio consistía en crear un mapa de sueños o tabla de visión, una representación física de los objetivos y deseos que anhelaba manifestar en su vida. Al principio, Sofía se sintió insegura. ¿Qué quería realmente? ¿Era demasiado pedir? Recordó las palabras de Daniel: no se trata de limitar tus deseos, sino de darles claridad y vida. Imagina que estás hablando con el universo, explicándole exactamente lo que sueñas. Comenzó a hojear las revistas, buscando imágenes que resonaran con ella. Recortó una fotografía de un paisaje montañoso que evocaba paz y aventura. Pegó una imagen de una pareja sonriendo, simbolizando la conexión y el amor que deseaba en su vida. Encontró palabras como abundancia, confianza y creatividad, y las incluyó en su tabla. Poco a poco,
Las piezas comenzaron a encajar y el mapa de sueños tomó forma. Cuando terminó, se recostó para observar su creación. No era perfecto, pero no tenía que serlo. Era un reflejo honesto de sus anhelos más profundos, una ventana hacia el futuro que deseaba construir. Decidió colocar la tabla en un lugar visible de su habitación, donde pudiera verla cada día y recordar hacia dónde quería dirigir su energía. Durante las semanas siguientes, el mapa de sueños se convirtió en un recordatorio constante de sus intenciones. Cada mañana, pasaba unos minutos frente a él, no solo observándolo, sino también imaginando cómo se sentiría vivir esas experiencias. Cerraba los ojos y visualizaba cómo sería despertarse en una cabaña en las montañas, con el aroma del café recién hecho y el aire fresco llenando sus pulmones. Se veía rodeada de personas que la apoyaban y la inspiraban, trabajando en proyectos que encendían su pasión y propósito. Este ejercicio de visualización no solo le daba claridad, sino que también despertaba en ella una sensación de entusiasmo y confianza. Sentía que, de alguna manera, ya estaba viviendo esas experiencias, como si el simple acto de imaginar su vida ideal estuviera comenzando a atraerla hacia ella. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo días en los que el escepticismo la asaltaba, cuando las dificultades del presente parecían demasiado grandes para ser superadas. En uno de esos días, decidió hablar con Daniel al final de una sesión del taller. ¿Cómo puedo creer realmente en este proceso cuando mi realidad actual es tan diferente de lo que visualizo?, le preguntó. Daniel le respondió con paciencia. La visualización no se trata de ignorar tu presente, sino de crear una conexión emocional con lo que deseas. Cuando imaginas tu futuro ideal, no estás negando tu realidad, estás plantando las semillas de lo que quieres que crezca. El paso siguiente es actuar desde esa energía, aunque los resultados no sean inmediatos. La acción es el puente entre la visualización y la manifestación. Esa respuesta le dio a Sofía una nueva perspectiva. Decidió que no solo visualizaría su futuro, sino que comenzaría a tomar pequeñas acciones alineadas con sus sueños. Si deseaba más aventura, buscaría formas de explorar lugares nuevos, aunque fuera en su propia ciudad. Si anhelaba conexión, dedicaría tiempo a fortalecer sus relaciones actuales y abrirse a nuevas amistades. Si quería abundancia, comenzaría a agradecer lo que ya tenía y a aprender a manejar mejor sus recursos. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar pequeños cambios. Recibió una invitación inesperada para un evento de senderismo, algo que encajaba perfectamente con su deseo de aventura. Un compañero de trabajo, con quien apenas había hablado antes, le ofreció colaborar en un proyecto creativo que despertó su entusiasmo. Incluso tuvo un encuentro casual con una persona que compartía su pasión por la escritura, lo que la llevó a unirse a un grupo local de escritores. Estos eventos, aunque aparentemente aleatorios, la hicieron reflexionar sobre el poder de la visualización. Comenzaba a entender que al enfocar su energía en lo que realmente deseaba, estaba enviando señales claras al universo y abriendo puertas que antes ni siquiera había visto. Una noche, mientras contemplaba su tabla de visión, se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de alcanzar los objetivos que había puesto en ella, sino de disfrutar el proceso de acercarse a ellos. Cada pequeño paso, cada coincidencia, cada oportunidad inesperada era parte del viaje. Y en ese viaje, la felicidad no era un destino, sino una compañera constante. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: la visualización no solo me muestra lo que deseo, sino también quién puedo ser. Me recuerda que el poder para crear mi vida ideal siempre ha estado en mis manos. Sofía apagó la luz sintiéndose en paz. Por primera vez, no solo creía en sus sueños, sino también en su capacidad para hacerlos realidad. Era un día gris y lluvioso cuando Sofía se dio cuenta de que, a pesar de todos los avances que había hecho, aún llevaba un peso invisible en su interior. Era una carga compuesta por recuerdos dolorosos, resentimientos y miedos que no podía dejar atrás. Mientras caminaba por la ciudad, viendo cómo las gotas de lluvia corrían por los cristales de las ventanas, sintió que esas gotas reflejaban su propia mente, llena de pensamientos que se acumulaban sin cesar. En la sesión más reciente del taller, Daniel había hablado sobre la importancia de soltar. Aferrarnos a emociones negativas es como cargar una mochila llena de piedras, había dicho.
El peso nos ralentiza, nos impide avanzar y nos agota. Pero soltar no significa olvidar o ignorar. Significa aceptar, aprender y liberarse. Las palabras de Daniel resonaron en Sofía mientras caminaba bajo la lluvia. Sabía que había cosas que aún no había soltado, decepciones pasadas, relaciones rotas, incluso críticas que se había hecho a sí misma durante años. Pero, ¿cómo podría soltar algo tan profundamente arraigado? Decidió que necesitaba enfrentarlo. Esa noche, encendió una vela en su habitación y se sentó con su cuaderno. Daniel les había sugerido un ejercicio: escribir una carta, no para enviar, sino para liberar. La carta podía estar dirigida a una persona, una situación, o incluso a una versión pasada de uno mismo. Sofía comenzó a escribir. Al principio, las palabras salieron con dificultad, pero pronto se derramaron como un torrente. Escribió sobre una amistad que había terminado abruptamente, sobre las expectativas no cumplidas que tenía de su vida, y sobre los momentos en los que había sentido que no era suficiente. A medida que las palabras llenaban las páginas, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Era como si cada frase escrita fuera una piedra menos en su mochila. Cuando terminó, tomó la carta y la leyó en voz alta. Aunque no había nadie para escuchar, sintió que el simple acto de expresarlo aliviaba el peso que llevaba dentro. Luego, siguiendo la sugerencia de Daniel, quemó la carta con cuidado en un recipiente seguro, viendo cómo las llamas transformaban sus palabras en cenizas. Mientras el humo se elevaba, sintió que una parte de ella también se estaba liberando. Los días siguientes se sintieron más ligeros, pero también más desafiantes. Soltar no era un acto único, sino un proceso continuo. A menudo, los recuerdos y emociones que creía haber liberado regresaban, como olas que rompían en la orilla. En lugar de resistirse, Sofía decidió enfrentar cada ola con compasión. Es solo una parte de mí que aún necesita sanar, se decía. Con cada ola que enfrentaba, sentía que el mar dentro de ella se calmaba un poco más. En la siguiente sesión del taller, Sofía compartió su experiencia. Daniel escuchó atentamente y luego añadió: soltar no significa que nunca vuelvas a sentir dolor o tristeza. Significa que dejas de permitir que esos sentimientos controlen tu vida. Los reconoces, aprendes de ellos y luego los dejas ir. Sofía se aferró a esas palabras. Decidió integrar el arte de soltar en su vida diaria. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, en lugar de reprimirlo, se detenía y lo observaba. Se preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Es algo que necesito seguir cargando, o es hora de soltarlo? A menudo, la respuesta era clara, y con un suspiro profundo, dejaba ir un poco más. También comenzó a practicar pequeñas ceremonias personales para reforzar este hábito. A veces, escribía lo que quería soltar en un papel y lo lanzaba al río durante sus paseos por el parque. Otras veces, simplemente cerraba los ojos, visualizaba la emoción como una hoja en el agua y la veía flotar lejos. Un día, mientras caminaba por el parque, se detuvo junto a un árbol enorme con ramas extendidas hacia el cielo. Tocó el tronco áspero y sólido y se dio cuenta de algo importante. El árbol había resistido tormentas, inviernos fríos y veranos secos, pero siempre había soltado sus hojas al final de cada temporada para dar paso a un nuevo crecimiento. Si la naturaleza puede soltar lo que ya no necesita, yo también puedo, pensó. Esa noche, escribió en su cuaderno: soltar no me hace más débil, me hace más fuerte. Cada vez que dejo ir algo, creo espacio para algo nuevo y hermoso. Poco a poco, Sofía comenzó a notar los frutos de su práctica. Las personas a su alrededor comentaron que parecía más tranquila, como si algo en su interior hubiera cambiado. Ella misma se sentía más ligera, más abierta a las posibilidades. Descubrió que al soltar el pasado, podía estar más presente en el ahora y mirar hacia el futuro con esperanza. Pero lo más importante, Sofía aprendió a ser más amable consigo misma. Dejó de castigarse por los errores del pasado y comenzó a tratarlos como lecciones valiosas. Aprendió que soltar no era un acto de debilidad, sino de valentía. Y en ese proceso, encontró una paz que nunca antes había conocido. Sofía nunca había pensado mucho en el poder de sus pensamientos, al menos no de la manera en que Daniel lo explicaba.
Durante una de las sesiones del taller, había introducido un concepto que capturó la atención de todos, la ley de la atracción. Somos como imanes, dijo con una sonrisa tranquila. Atraemos aquello en lo que enfocamos nuestra energía, sea positivo o negativo. Si llenamos nuestra mente de gratitud, esperanza y confianza, esas mismas energías regresan a nosotros multiplicadas. Mientras regresaba a casa esa noche, Sofía reflexionaba sobre lo que había oído. Si realmente era cierto que su mente tenía tanto poder, ¿qué había estado atrayendo hasta ahora? Recordó todas las veces que se había concentrado en sus miedos y preocupaciones, permitiendo que dominaran su pensamiento. ¿Había estado atrayendo más de lo mismo sin siquiera darse cuenta? Decidió que era hora de experimentar con la ley de la atracción de manera consciente. Daniel les había sugerido un ejercicio: identificar un objetivo o deseo específico y dedicar unos minutos cada día a visualizarlo como si ya fuera una realidad. No se trata solo de imaginarlo, les había explicado. Se trata de sentirlo. De entrar en esa frecuencia emocional donde ya tienes lo que deseas. Esa noche, Sofía se sentó en su lugar favorito junto a la ventana y cerró los ojos. Su deseo era sencillo pero significativo: quería sentir estabilidad y abundancia en su vida, tanto emocional como financiera. Se imaginó en un hogar acogedor, con la luz cálida de una lámpara iluminando una mesa donde trabajaba en un proyecto que la apasionaba. Se visualizó revisando su cuenta bancaria, viendo números que reflejaban seguridad y tranquilidad. Pero más que las imágenes, se concentró en las emociones, la calma, la gratitud y la alegría que surgirían al vivir ese momento. Al principio, le resultó difícil mantener la concentración. Su mente vagaba hacia las preocupaciones del día o hacia dudas internas que le susurraban que todo aquello era una fantasía. Pero con la práctica, aprendió a redirigir suavemente su atención, recordando que lo más importante era la emoción que acompañaba a la visualización. Los días pasaron, y Sofía comenzó a notar pequeños cambios. No eran milagros espectaculares, pero había algo diferente en la forma en que las cosas sucedían. Una mañana, recibió un correo inesperado de un cliente que quería contratarla para un proyecto freelance, justo cuando había estado pensando en aumentar sus ingresos. En otra ocasión, una vecina con la que rara vez hablaba le ofreció compartir un recurso que necesitaba para una idea en la que estaba trabajando. Estos eventos, aunque modestos, le parecían significativos. Era como si el universo respondiera de alguna manera a su nueva forma de pensar. Daniel les había dicho que la ley de la atracción no se trataba solo de atraer cosas, sino también de abrirse a ver oportunidades que siempre habían estado allí pero que, debido a un enfoque en lo negativo, pasaban desapercibidas. Durante una de las siguientes sesiones del taller, Sofía compartió sus experiencias con el grupo. No sé si esto es realmente la ley de la atracción o si simplemente estoy prestando más atención, dijo con una sonrisa tímida. Pero siento que las cosas empiezan a fluir de manera más natural. Daniel asintió. Eso es parte del proceso. Cuando cambias tu frecuencia, cambias lo que atraes, pero también cambias tu percepción. Es un ciclo. Tus pensamientos afectan tus emociones afectan tus acciones, y tus acciones afectan tu realidad. Inspirada por esta nueva comprensión, Sofía decidió profundizar en el concepto. Comenzó a prestar más atención a sus pensamientos durante el día, especialmente en momentos de estrés o frustración. En lugar de dejar que las emociones negativas la dominaran, practicaba detenerse, tomar un respiro y preguntarse: ¿qué estoy atrayendo en este momento? ¿Es esto lo que quiero? En una ocasión, mientras esperaba en una fila larga y comenzaba a sentirse impaciente, recordó el ejercicio. Cerró los ojos por un momento y se dijo: estoy atrayendo calma y paciencia. Este tiempo extra es una oportunidad para reflexionar. Cuando volvió a abrir los ojos, se sintió más tranquila, y la espera ya no parecía un problema tan grande. Con el tiempo, Sofía empezó a usar afirmaciones para reforzar su práctica. Cada mañana, antes de empezar el día, repetía en voz baja: estoy abierta a recibir todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerme. Estoy en armonía con mis deseos y confío en que todo llega en el momento perfecto. Al principio, las palabras le parecían un poco vacías, pero cuanto más las repetía, más empezaba a creer en ellas.
Una noche, mientras revisaba su tabla de visión, notó algo interesante. Algunas de las cosas que había colocado allí, como nuevas oportunidades laborales y conexiones significativas, ya estaban comenzando a manifestarse. No siempre de la manera exacta en que las había imaginado, pero aún así, estaban sucediendo. Sintió una oleada de gratitud y decidió añadir algo nuevo a su tabla, la intención de compartir su alegría y energía positiva con los demás. En las semanas siguientes, Sofía no solo se concentró en lo que quería atraer, sino también en lo que podía ofrecer. Descubrió que, al ayudar a otros, ya fuera con un consejo, un acto de bondad o simplemente una sonrisa, se sentía aún más alineada con la energía de la abundancia. Era como si la ley de la atracción no solo se tratara de recibir, sino también de dar. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. La ley de la atracción no es magia, escribió. Es un recordatorio de que mi energía importa, de que mis pensamientos tienen poder y de que siempre tengo la capacidad de crear algo mejor para mí misma. No se trata de esperar que el universo haga todo el trabajo, sino de ser una participante activa en mi propia vida. Sofía apagó la luz esa noche con una sonrisa en el rostro, sabiendo que estaba en el camino correcto. Había descubierto que no necesitaba entender completamente cómo funcionaba el universo para confiar en él. Lo único que necesitaba era la intención clara, la acción coherente y la fe de que todo estaba, poco a poco, alineándose a su favor. Sofía estaba aprendiendo a navegar su nuevo enfoque hacia la vida, pero pronto descubrió que una de las barreras más persistentes para su progreso era la negatividad. Aunque había avanzado mucho en su camino hacia una mentalidad más positiva, había momentos en los que los pensamientos oscuros y las emociones pesadas regresaban, como visitantes no invitados que llamaban a su puerta en los momentos más vulnerables. Una tarde, mientras organizaba su escritorio, encontró un viejo diario que había dejado olvidado en el fondo de un cajón. Al hojear las páginas, se dio cuenta de que muchas de sus entradas pasadas estaban llenas de frustración, críticas hacia sí misma y una sensación de insatisfacción constante. Fue doloroso leer esas palabras, pero también revelador. A medida que repasaba esos pensamientos, se dio cuenta de que todavía cargaba con muchas de esas emociones negativas, incluso si ahora eran más sutiles. Esa noche, durante el taller, decidió compartir su inquietud con Daniel y el grupo. Siento que he avanzado mucho, pero hay momentos en los que vuelvo a caer en patrones negativos, confesó. A veces es como si esas emociones tuvieran raíces profundas que no puedo arrancar. Daniel la escuchó con atención, asintiendo lentamente. La negatividad no desaparece de un día para otro, respondió. Es parte de la experiencia humana. Pero lo importante no es evitarla, sino aprender a manejarla y liberarla. Piensa en la negatividad como una piedra en un río. Puedes elegir dejar que bloquee el flujo o puedes observarla, aceptarla y permitir que el agua fluya a su alrededor. Inspirada por esas palabras, Sofía decidió abordar su negatividad de una manera diferente. En lugar de ignorarla o luchar contra ella, comenzó a practicar la aceptación consciente. Cada vez que un pensamiento negativo surgía, se detenía y se preguntaba, ¿de dónde viene esto? ¿Qué me está tratando de decir? Un día particularmente complicado en el trabajo le dio la oportunidad perfecta para practicar. Había cometido un error en un proyecto importante, y la voz crítica en su cabeza comenzó a atacarla sin piedad. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Siempre arruinas las cosas. En lugar de dejar que esa voz tomara el control, cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Está bien, se dijo. Cometí un error, pero eso no define quién soy. Puedo aprender de esto y hacerlo mejor la próxima vez. Aunque la sensación de incomodidad no desapareció de inmediato, sintió que al menos había recuperado algo de control sobre sus emociones. En los días siguientes, decidió incorporar un nuevo hábito a su rutina, un diario de liberación. Cada noche, antes de acostarse, escribía los pensamientos y emociones negativas que había experimentado durante el día. No se censuraba ni se juzgaba, simplemente dejaba que las palabras fluyeran. Una vez que terminaba, cerraba el cuaderno y, simbólicamente, dejaba ir todo lo que había escrito. También adoptó otra práctica sugerida por Daniel, rodearse de positividad.
Esto no significaba evitar conversaciones difíciles o ignorar los problemas, sino buscar activamente cosas, personas y actividades que la inspiraran y la levantaran. Comenzó a escuchar música que la hacía sentir bien, a leer libros motivadores y a pasar más tiempo con personas que irradiaban alegría y optimismo. Un sábado por la mañana, mientras caminaba por el parque, decidió probar algo más. Había leído sobre un ejercicio de visualización que implicaba imaginar la negatividad como nubes oscuras flotando en el cielo. Cerró los ojos y visualizó esas nubes representando sus miedos, dudas y resentimientos. Con cada exhalación, se imaginó soplando esas nubes lejos, permitiendo que el cielo se despejara poco a poco. Cuando abrió los ojos, se sintió más ligera, como si realmente hubiera dejado ir algo. Sin embargo, el momento más transformador llegó unas semanas después, durante una conversación inesperada con una amiga cercana. Mientras hablaban sobre sus experiencias recientes, Sofía compartió algunos de sus pensamientos más oscuros y cómo estaba trabajando para liberarlos. Su amiga, en lugar de juzgarla, le ofreció un apoyo incondicional que la sorprendió y la conmovió profundamente. Ese día me di cuenta de algo importante, escribió Sofía en su diario esa noche. Soltar la negatividad no siempre significa hacerlo sola. A veces, compartirla con alguien que te entiende puede ser el acto más liberador de todos. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar cambios profundos en su vida. Aunque los pensamientos negativos todavía aparecían de vez en cuando, ya no tenían el mismo poder sobre ella. Había aprendido a verlos como una parte natural de su mente, pero no como algo que debía definirla. Sabía que siempre tendría la opción de elegir cómo responder. Una noche, mientras observaba la luna desde su ventana, reflexionó sobre su viaje hasta ese punto. Había aprendido que dejar ir la negatividad no significaba ignorarla o pretender que no existía. Era un acto de coraje, un compromiso con su propia paz y bienestar. Y en ese compromiso, había encontrado una libertad que nunca antes había conocido. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy, elijo soltar lo que ya no me sirve. Abrazo la luz, la paz y la alegría que están esperando llenar el espacio que dejó atrás». El día amaneció sereno, con un cielo despejado que parecía extenderse infinitamente. Sofía despertó sintiéndose más ligera, como si algo en su interior se hubiera alineado después de semanas de trabajo introspectivo. Pero había algo que seguía buscando, algo que sentía como el núcleo de todo lo que había aprendido hasta ahora, la paz interior. No la felicidad pasajera ni la ausencia de problemas, sino esa sensación profunda de calma y equilibrio que parecía el cimiento de una vida plena. Durante la última sesión del taller, Daniel había hablado de la paz interior como un refugio, un espacio dentro de nosotros que permanecía intacto sin importar lo que sucediera en el exterior. Esa paz no depende de las circunstancias, había dicho. Es como un lago tranquilo en el corazón de una tormenta. Siempre está ahí, pero a menudo lo olvidamos porque estamos demasiado ocupados luchando contra las olas. Sofía sintió que esas palabras eran una invitación. Decidió que dedicaría su día a explorar ese concepto y a encontrar ese lago de calma dentro de ella. Comenzó su mañana con un paseo por el parque, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez decidió caminar más lento, prestando atención a cada detalle, el crujido de las hojas bajo sus pies, el aroma fresco del césped mojado, el canto de los pájaros saludando al nuevo día. Con cada paso, sentía como su mente se despejaba, dejando espacio para algo más profundo. Al llegar a un banco apartado, se sentó y cerró los ojos. Recordó una técnica de meditación que Daniel había compartido. La paz interior no se busca, se permite, había dicho. Cierra los ojos, respira profundamente y observa. No trates de controlar tus pensamientos ni de silenciar tu mente. Simplemente observa lo que surge, como si estuvieras viendo nubes pasar por el cielo. Sofía inhaló profundamente, dejando que el aire llenara sus pulmones, y luego exhaló lenta y suavemente. Al principio, su mente estaba inquieta, saltando de un pensamiento a otro, listas de tareas pendientes, recuerdos del pasado, preocupaciones por el futuro. Pero, poco a poco, con cada respiración, esos pensamientos comenzaron a desvanecerse, como olas que retrocedían en la orilla. En ese estado,
experimentó algo que no había sentido en mucho tiempo, un silencio profundo. No era la ausencia de sonido, sino una quietud interna, como si su mente y su corazón estuvieran en pausa, sincronizados con el ritmo del mundo que la rodeaba. En ese momento, comprendió lo que Daniel quería decir con permitir. No se trataba de forzar la calma, sino de abrirse a ella. Esa tarde, decidió llevar su exploración más allá. Se preparó una taza de té caliente y se sentó en su lugar favorito junto a la ventana. Mientras observaba cómo el sol comenzaba a descender, sacó su cuaderno y comenzó a escribir sobre lo que significaba para ella la paz interior. No es una meta, escribió. Es un estado de ser. No depende de que todo esté bien, sino de aceptar que incluso en medio del caos, puedo encontrar calma dentro de mí. A lo largo de los días siguientes, Sofía comenzó a integrar pequeñas prácticas para cultivar esa paz. Cada mañana, antes de comenzar su rutina, dedicaba 5 minutos a sentarse en silencio, simplemente respirando y sintiendo el momento presente. Descubrió que incluso este breve ritual tenía un impacto significativo en su día, ayudándola a enfrentar los desafíos con más claridad y menos reactividad. También comenzó a practicar la gratitud como un camino hacia la paz. Al final de cada día, reflexionaba sobre 3 momentos que le habían traído calma o alegría, por pequeños que fueran. Un saludo amable de un extraño, el sonido de la lluvia golpeando su ventana o el sabor de su comida favorita. Se dio cuenta de que esos momentos, aunque breves, eran puertas hacia su refugio interno. Pero el verdadero desafío llegó cuando enfrentó una situación inesperada en el trabajo. Un proyecto importante que había estado liderando sufrió un revés, y la presión de resolverlo rápidamente se sintió abrumadora. En el pasado, habría dejado que el estrés la dominara, pero esta vez decidió hacer algo diferente. Se tomó un momento para respirar profundamente, recordándose a sí misma que la paz interior no dependía de las circunstancias externas. Con esa mentalidad, pudo abordar la situación con calma y encontrar una solución creativa. Esa noche, mientras se relajaba en casa, reflexionó sobre cómo había manejado el día. Aunque no había sido perfecto, se sentía orgullosa de cómo había respondido. Había descubierto que la paz interior no era algo que se alcanzara una vez y se mantuviera para siempre, sino una práctica diaria, un compromiso constante con uno mismo. En su cuaderno, escribió: «Hoy entendí que la paz interior no es un destino, sino un compañero constante. Está ahí, esperándome, siempre que decido regresar a ella». Sofía sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Cada día, cada momento de quietud, cada respiración consciente la acercaba más a ese lago tranquilo en su interior, recordándole que, pase lo que pase en el exterior, siempre podría encontrar refugio en ella misma. La noche era tranquila, y Sofía estaba sentada junto a la ventana de su habitación. Había pasado semanas trabajando en sí misma, aprendiendo a soltar, conectándose con el universo y cultivando su paz interior. Sin embargo, algo seguía inquietándola. Había aprendido a manejar los altibajos de la vida, pero aún sentía que le faltaba una dirección clara. Quería más que simplemente reaccionar a las circunstancias, deseaba ser la creadora de su propia vida. Recordó algo que Daniel había mencionado en una de las primeras sesiones del taller: fijar intenciones es como programar un GPS. Sin una dirección clara, el universo no sabe cómo ayudarte a llegar. Tus intenciones no solo guían tu energía, sino también la del mundo que te rodea. Esa noche, Sofía decidió tomar el consejo de Daniel y fijar intenciones claras para su vida. Encendió una vela, tomó su cuaderno y se sentó en silencio, permitiendo que sus pensamientos fluyeran libremente. Al principio, le costó identificar qué era lo que realmente deseaba. Había tantas cosas que quería mejorar, tantos aspectos de su vida que parecía que requerían atención. Pero luego recordó otra lección de Daniel: las intenciones más poderosas son aquellas que provienen del corazón, no de la mente. No pienses en lo que deberías querer, sino en lo que realmente anhelas. Cerró los ojos y comenzó a visualizar cómo quería que se sintiera su vida. No se enfocó en detalles específicos, como posesiones materiales o logros concretos, sino en las emociones que deseaba experimentar. Quería sentir paz, alegría, gratitud, conexión y propósito. Con esa claridad,
abrió los ojos y comenzó a escribir. Mi intención es vivir cada día con gratitud y alegría, abrazando las oportunidades que el universo pone en mi camino. Deseo crear una vida llena de propósito, donde mi trabajo y mis relaciones reflejen lo mejor de mí misma. Me comprometo a cuidar de mi bienestar físico, emocional y espiritual, y a compartir mi energía positiva con los demás. Al leer en voz alta lo que había escrito, sintió una oleada de claridad y determinación. No era solo una lista de deseos, era una declaración de cómo quería vivir su vida. En los días siguientes, Sofía se dio cuenta de que fijar intenciones no era un acto único, sino un proceso continuo. Cada mañana, dedicaba unos minutos a repetir sus intenciones en voz alta, permitiendo que las palabras resonaran en su mente y corazón. Al hacerlo, no solo se recordaba a sí misma lo que era importante, sino que también comenzaba el día con un enfoque claro. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, se encontró con una vieja conocida que no veía desde hacía años. Después de una breve conversación, su amiga mencionó una oportunidad de voluntariado en una organización que ayudaba a jóvenes a desarrollar sus habilidades creativas. Sofía sintió un fuerte impulso de investigar más sobre la oportunidad. Aunque en otro momento podría haber dudado, decidió seguir su intuición. Al final, ese voluntariado no solo le trajo satisfacción personal, sino que también le abrió puertas para desarrollar proyectos que alineaban perfectamente con sus intenciones. Durante una sesión del taller, compartió su experiencia con el grupo. Nunca había pensado en las intenciones como algo tan poderoso, dijo. Pero ahora entiendo que no solo me ayudan a mantenerme enfocada, sino que también parecen atraer las oportunidades correctas a mi vida. Daniel sonrió. Eso es lo que sucede cuando tus intenciones están alineadas con tu verdad interna. El universo responde porque tu energía está clara y coherente. Pero recuerda, fijar intenciones no significa que todo será fácil o que no encontrarás obstáculos. Significa que tendrás un faro que te guiará incluso en los momentos más oscuros. A medida que Sofía continuaba practicando este hábito, notó que su vida empezaba a transformarse de maneras sutiles pero significativas. Las decisiones que antes parecían abrumadoras ahora se sentían más claras, porque podía preguntarse, ¿esto está alineado con mis intenciones? Las relaciones que le restaban energía comenzaron a disolverse naturalmente, mientras que nuevas conexiones más significativas surgían en su lugar. También aprendió a ser paciente con el proceso. Había días en los que sus intenciones parecían no dar frutos, momentos en los que dudaba de si el universo realmente estaba respondiendo. Pero en lugar de rendirse, recordaba que las semillas no florecen de la noche a la mañana. Confía en el tiempo del universo, solía decir Daniel. Tu trabajo es mantenerte fiel a tus intenciones y seguir avanzando, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. Una tarde, mientras escribía en su cuaderno, decidió actualizar sus intenciones. No porque las anteriores hubieran cambiado, sino porque sentía que había crecido y quería reflejar esa evolución. Escribió, mi intención es vivir con autenticidad, guiada por el amor y la gratitud. Deseo aprender y crecer continuamente, compartiendo mi luz con quienes me rodean. Confío en que el universo siempre me lleva hacia lo mejor para mí. Al terminar, sintió una paz profunda. No importaba cuánto tiempo tomara ver los resultados de sus intenciones, porque ya estaba disfrutando del proceso. Cada día que vivía alineada con sus valores y deseos era un día lleno de propósito. Sofía se dio cuenta de que las intenciones no eran solo metas a alcanzar, sino una forma de vivir. No se trataba de llegar a un destino final, sino de caminar con conciencia, claridad y confianza. Y en ese caminar, encontró que su vida ya estaba llena de las emociones que alguna vez había anhelado: paz, alegría, gratitud y propósito. El sol brillaba con suavidad en el parque, y Sofía se sentía más ligera que nunca mientras caminaba por el sendero familiar. Había dedicado meses a trabajar en sí misma, cultivando su felicidad, soltando cargas emocionales y alineándose con sus intenciones. Ahora, por primera vez, comenzó a preguntarse cómo su trabajo interno podía trascender a su vida exterior. Recordó algo que Daniel había mencionado en una sesión reciente: la felicidad compartida se multiplica. Cuando compartes tu alegría, no solo la expandes, sino que también la inspiras en los demás.
Estas palabras se quedaron grabadas en su mente. Al reflexionar, se dio cuenta de que, aunque su transformación personal había sido profunda, todavía había una parte de ella que temía mostrarse plenamente al mundo. ¿Y si mi felicidad molesta a otros?, pensó. Pero inmediatamente desechó esa idea, recordando que la alegría genuina no es ostentosa ni egoísta, es una luz que puede iluminar a quienes la rodean. Decidió que quería llevar esta enseñanza a la práctica, pero no estaba segura de por dónde empezar. Esa tarde, mientras preparaba una taza de té, pensó en su amiga Clara, a quien no veía desde hacía meses. Clara había estado pasando por un momento difícil, y Sofía había sentido que no sabía cómo apoyarla. Con una nueva perspectiva, decidió que no tenía que esperar a saber qué hacer exactamente, simplemente podía estar presente. Sofía llamó a Clara y la invitó a tomar un café. Durante su encuentro, en lugar de centrarse en dar consejos o tratar de solucionar los problemas de su amiga, Sofía simplemente escuchó con atención. Le ofreció su apoyo sincero y compartió algunas de las cosas que ella misma había aprendido en su proceso de transformación. Para su sorpresa, Clara le agradeció entre lágrimas. «No sabes cuánto necesitaba esto», le dijo. «Tu energía es tan tranquila y positiva que me hace sentir que puedo salir adelante». Ese momento marcó un antes y un después para Sofía. Comprendió que compartir alegría no requería gestos grandiosos ni palabras perfectas. A veces, el simple acto de estar presente, escuchar con el corazón y ofrecer apoyo era suficiente para encender una chispa en otra persona. En los días siguientes, Sofía buscó maneras de incorporar esta práctica en su vida diaria. Comenzó con pequeños gestos, sonreír más a menudo, ofrecer cumplidos sinceros, ayudar a un vecino con las bolsas del supermercado. También se comprometió a mostrar gratitud con quienes la rodeaban. Agradeció a su compañera de trabajo por su apoyo en un proyecto complicado y a la recepcionista de su edificio por su amabilidad constante. Estas acciones, aunque simples, tenían un impacto visible. Las personas a su alrededor parecían responder con más calidez, y el ambiente general en sus interacciones comenzó a sentirse más ligero y positivo. Un sábado, decidió dar un paso más. Recordó que había un hogar para ancianos cerca de su barrio, un lugar que siempre había pasado por alto en sus paseos. Inspirada por su deseo de compartir alegría, se ofreció como voluntaria para leer libros a los residentes una tarde a la semana. La primera vez que lo hizo, se sintió un poco nerviosa, pero pronto se dio cuenta de que su presencia era suficiente. Los rostros de los ancianos se iluminaban mientras leía en voz alta, y sus conversaciones posteriores estaban llenas de risas y recuerdos compartidos. Sofía notó algo interesante: cada vez que compartía su alegría con los demás, se sentía aún más feliz. Era como si al dar, también recibiera. Este ciclo positivo reforzó su compromiso de seguir extendiendo su energía positiva. No solo estaba ayudando a otros, sino que también estaba nutriendo su propia alma. Durante una de las sesiones del taller, compartió su experiencia con el grupo. «Pensé que al compartir mi alegría estaba dando algo que me pertenecía», dijo. «Pero lo que he descubierto es que cuanto más doy, más tengo. Es como si la alegría se multiplicara cuando la compartes». Daniela asintió con una sonrisa. «Eso es porque la alegría no es un recurso limitado. Es una energía expansiva. Al compartirla, no la pierdes, la amplificas. Y lo hermoso de esto es que nunca sabes cómo tus acciones pueden impactar a alguien. A veces, un pequeño gesto puede cambiar el día, o incluso la vida, de una persona». Sofía reflexionó sobre estas palabras mientras caminaba de regreso a casa esa noche. Recordó un momento de su infancia, cuando una vecina le había regalado una flor después de que se había caído jugando en el parque. Ese pequeño acto de bondad, aunque insignificante para la vecina, había significado mucho para ella. Se dio cuenta de que, al compartir su alegría, tenía el poder de ser esa persona para alguien más. Con el tiempo, su vida comenzó a transformarse de maneras inesperadas. Las conexiones que establecía con los demás se volvían más profundas, y las oportunidades de contribuir positivamente parecían surgir de manera natural. Un día, recibió una invitación para participar como oradora en un evento local sobre bienestar emocional. Aunque al principio dudó, decidió aceptar.
Compartió su historia de transformación personal y cómo había aprendido a encontrar y compartir su felicidad. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva, y Sofía sintió que, al compartir su experiencia, estaba ayudando a otros a comenzar su propio viaje hacia la alegría. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, resumió lo que había aprendido: compartir alegría no significa ser perfecto ni tener todas las respuestas. Significa estar dispuesto a abrir tu corazón y permitir que tu luz ilumine a los demás. Y al hacerlo, descubres que la alegría es infinita, un regalo que se multiplica cada vez que lo das. Sofía apagó la luz esa noche con una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Sabía que aún tenía mucho que aprender y que su viaje no había terminado, pero también sabía que cada paso que daba, cada acto de alegría que compartía, la acercaba más a la persona que estaba destinada a ser. Quiero agradecerle a todos los que están apoyando este canal. Si desean contribuir con una